Muy buenos días, muchas gracias por permitirme nuevamente su atención. Soy su servidor Felipe Arismendi. Hasta el viernes pasado, día 3 de noviembre, obispo de San Cristóbal de las Casas. Desde ese día yo empezaría a ser ya obispo emérito, pero ese mismo día el Papa Francisco directamente dispuso nombrarme administrador apostólico de esta diócesis. Es decir, sigo siendo como responsable de la diócesis hasta la llegada del nuevo obispo el 3 de enero de 2018. Y resulta que ese día 3 de noviembre era el cumpleaños de Monseñor Samuel Ruiz García, pues él nació un 3 de noviembre de 1924. Yo creo que desde el cielo él sigue orando por esta su diócesis. Y el Papa ese mismo día 3 de noviembre nombró a Monseñor Rodrigo Aguilar Martínez, hasta entonces obispo de Tehuacán, como obispo nuevo para San Cristóbal de las Casas. Él llegará aquí el 3 de enero, Dios mediante, para hacerse responsable de la diócesis. Por eso, la oración de esta mañana, inicial de este programa, tiene que ver con estos eventos. Gracias, buen Padre Dios, porque tú guías a tu iglesia. Tú quieres darle pastores que estén al frente de la misma, en nombre de Jesús, tu Hijo, no para dominar, sino para servir. No para sacar ventajas personales, sino para dar la vida por tu pueblo. Para ser pastores al servicio de tu pueblo. Gracias, buen Padre Dios, que me llamaste. Desde el seno materno, tú ya tenías pensado dónde querrías que yo desempeñara mi vida. Te doy gracias por mi pueblo, por mis padres, por mi familia. Te doy gracias por el seminario de Toluca donde me formé. Te doy gracias por haberme consagrado como sacerdote, por los servicios que me concediste tener en mi diócesis de origen Toluca. Te doy gracias porque desde el 7 de marzo de 1991 me has llamado a estas tierras chiapanecas como obispo de Tlapachula. Gracias por los un poco más de 9 años que pude servir allá. Y desde el 1 de mayo del año 2000 me llamaste para ser sucesor aquí de don Samuel en esta querida diócesis de San Cristóbal de las Casas. Señor, tú me llamaste. Yo no vine porque yo quisiera. Yo no vine buscando este lugar. Es una misión que tú me encomendaste por medio de tu vicario en la tierra, del Papa Juan Pablo II. Señor, gracias por todas las manifestaciones de tu amor. Te alabo, te bendigo, te reconozco presente en toda esta historia. Eres tú quien guía a la iglesia por medio de tu Espíritu Santo. Nosotros somos siervos inútiles. Solo hemos hecho lo que tendríamos que hacer. Gracias y bendito seas. Bendito seas. Perdona mis limitaciones, tú bien las sabes. Mis errores, mis fallas, mis deficiencias, mis limitaciones. Señor, nadie puede decir que no ha fallado. Todos fallamos. Todos fallamos. Perdónanos, Señor. Perdóname a mí también. Perdónanos a todos. Y por otra parte te encomendamos mucho a Monseñor Rodrigo, nuestro siguiente obispo, que lo ilumines, lo cuides, lo protejas, lo acompañes, lo defiendas, lo sostengas, lo animes, para que pueda ser un buen servidor tuyo. Que no sea, como dice el Evangelio de hoy, alguien que quiere solo estar aquí por puestos, por apariencias. Me consta que él no, de ninguna manera. Él nunca pidió venir, sino él, cuando le preguntaron y dijo, yo estoy disponible para servir. Que Dios lo bendiga, que Dios lo fortalezca, que Dios lo cuide, que Dios lo llene de sus bendiciones. Y que también toda la diócesis se prepare con un buen corazón a recibirlo. Son obvias, siempre se hacen las comparaciones que todo mundo hace. Pero más que comparaciones, lo importante es, Señor, que sea un buen pastor entre nosotros. Danos un corazón grande para saberlo recibir con todo el corazón, con los brazos abiertos y con la fe y con la esperanza. Eres tú, Señor, quien guía a la iglesia. Eres tú, Señor, quien guía a la iglesia. Que seamos una iglesia tuya, capaz de recibir a su nuevo pastor con un corazón grande y un corazón abierto. No pensando en cálculos humanos, sino solamente pensando en que tú eres quien dispones las cosas. Bendito seas. Ven, Espíritu Santo, ayúdalo. Señor Jesucristo, hazlo un buen pastor como tú. Virgen María, acompáñalo, protégelo, cuídalo, así como hiciste con Jesús. Madre, te lo encomendamos confiadamente a tu intercesión y a tu misericordia. Ruega por él y ruega por todos nosotros, ruega por mí también.
Nos encomendamos, Madre Santa, a tu protección materna. En este mismo ambiente de oración, comparto con ustedes algunas peticiones que me hicieron llegar hace 8 días. Piden oración por el joven Raúl, ya que hace varios días está en coma. Piden que la familia tenga fuerza para estar juntos y que Dios ilumine el camino de todos. Desde luego que son situaciones muy complicadas, preocupantes. Tenemos la fuerza de la oración y la fuerza de la medicina y la fuerza de la familia. Que la familia se mantenga muy unida y que tengamos mucha insistencia con Dios para que el Señor Dios quiera conceder lo más conveniente. Pero sí son situaciones complicadas, las comprendo y las compartimos con nuestro público para que entre todos oremos al Señor. Eva Villegas Mendoza pide oración por su hija Eloísa Carolina Martínez Villegas, que se encuentra un poco enferma. Pues también para Eloísa Carolina nuestra oración y nuestra cercanía. Recuerden que todas estas peticiones de oración yo las presento de inmediato el mismo domingo que me las envían de parte de nuestra emisora, para que yo las tenga presentes en todas mis oraciones, sobre todo en las misas que celebramos en la catedral o en el Carmen por la tarde. Con mucho gusto, doña Eva Villegas Mendoza, tomamos en cuenta su petición. Alguien pide oración por su hermanita, así dice, que nuestro Señor la ayude, que la fortalezca, para que pueda seguir con su tratamiento que está llevando en México. No dice su nombre, pero para Dios no hay problema. Dios sabe a quién se refiere esta petición de oración, y nosotros también le encomendamos a su hermanita al Señor Dios. Que Dios le dé paciencia, le dé fortaleza, le dé serenidad, le dé mucha esperanza. Hemos conocido varios casos en que si las personas siguen las indicaciones que se les dan, el problema se va haciendo menor. No es que deje de ser problema, sí lo es, pero es mucho menor con la fuerza de Dios y sobre todo con el cariño de la propia familia. Alguien pide oración por su familia Hernández López y por ella misma, que dice estoy bien de salud, pero que Dios proteja siempre a mi familia, cuide, como dice uno de los salmos, sus salidas y sus entradas. Así es, por esta familia Hernández López completa, sus salidas y entradas, cuando salen de casa y cuando regresan, cuando van y cuando vienen, en las alegrías y en las tristezas, en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas. Que el Señor bendiga mucho a esta familia, como bendiga también las familias de ustedes. Piden oración también por la familia López Camas y por los señores Juanita y Eufemio, que están muy enfermos. Nuestra oración por ellos y por todas las personas que incluso aunque no puedan mandar mensajes, pero que en su corazón lo estarían solicitando. Si pudieran, nos mandarían sus nombres, sus peticiones de oración. Con Dios no hay problema. Dios no tiene problemas. La comunicación con Dios es de corazón a corazón. Ustedes háblenle al Señor y nosotros le pedimos al Señor Dios que les atienda en sus deseos, en sus necesidades, en sus peticiones. Alguien pide oración por don Rafael Vázquez para que el Señor le dé fortaleza y paz en su espíritu, pues sufre complicaciones del corazón. Lo pide Rosario, su hija. Con todo gusto tomamos en cuenta nuestra oración y pedimos a todos, reitero, que oremos por estas peticiones y en particular por don Rafael Vázquez. Este próximo miércoles día 8, el padre Víctor Manuel Anguiano, que sirve aquí en la iglesia de la Merced, cumple 31 años de sacerdote. Que el Señor Dios le dé fortaleza, le dé salud, le dé paz, lo ayude y lo bendiga en su ministerio también. Recuerden que tenemos un celular para mensajes de texto 967-155-7448. Seguimos recibiendo sus mensajes, sus peticiones, sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes. 967 es la clave, el número 155-7448. Comparto ahora con ustedes una breve reflexión sobre los textos bíblicos de este domingo, que ya es el número 31 del llamado tiempo ordinario. Recuerden que son 34 domingos en total, nos quedan solamente los domingos de este mes de noviembre, de tal forma que el primer domingo de diciembre ya será la preparación para la Navidad. Y seguimos escuchando este año lo que nos relata San Mateo que Jesús dijo. Hoy escuchamos en el capítulo 23, versículos del 1 al 11, en que Jesús hace
puso unas graves advertencias sobre los escribas y los fariseos. Jesús empieza diciendo, hagan lo que les digan, pero no imiten sus obras. Hagan lo que les digan, porque predican la palabra de Dios, pero no imiten sus obras, porque Jesús critica mucho que no era solo exclusivo de aquellos tiempos, de aquellos escribas y fariseos, que lo podemos también tener yo, tú, ustedes, los sacerdotes, las religiosas, quienes tenemos algún cargo en la iglesia, podemos tener esto. Dicen una cosa y hacen otra. Dicen una cosa y hacen otra. Y les ponen cargas y obligaciones a los demás, y ellos andan presumiendo por ahí que quieren los primeros lugares, títulos, honores. Todo lo hacen, dice Jesús, para que la gente los vea. Si solo por quedar bien, por tener puestos y lugares, qué advertencias tan fuertes. Para mí como obispo es una advertencia muy clara. Lo que me importa no es un título de obispo, lo que me importa no es un título de lo que sea, sino lo importante es vivir también yo la palabra de Dios. La palabra de Dios que predicamos es para ustedes y para mí, para todos nosotros. No es para decir ustedes hagan y yo haga mi vida como yo quiera, no, de ninguna manera. De ninguna manera. Es lo que Jesús critica. Dicen una cosa, que es la palabra de Dios, pero hacen otra, que es contraria. Ojalá que el Señor Dios nos conceda a nosotros, los ministros de la iglesia, no caer en esa condenación de Jesús. Más adelante les dice que no llamen ni maestros, ni padres, ni guías a esos fariseos y a esos escribas. No maestros, dice, porque su único maestro es Jesucristo. No padre, no en el sentido de que se les quite la paternidad, también los papás son padres verdaderamente, sino que como si uno se arrogara la paternidad divina, como si uno fuera Dios, de ninguna manera. No somos ni maestros en lugar de Cristo, estamos tratando de llevar a Cristo a las personas. Yo no soy el maestro, Cristo es mi maestro. Yo no soy padre en el sentido de que yo soy el autor de la vida, yo soy padre representando a Dios para que Dios dé la vida, es Dios quien da la vida. Si llaman padres a los sacerdotes, no es para quitarles el título, quitarle el título a Dios como origen de la paternidad, sino como unos colaboradores, como decimos a mi papá, a mi padre, él colabora con Dios para Dios darme la vida. ¿Quién me da la vida? No es mi padre, es Dios mi Padre, con P mayúscula. Lo mismo guías. ¿Quién nos guía? El Señor. Cuando alguien se acerca para que yo le dé un consejo, yo le digo la palabra de Dios, no le digo lo que a mí se me ocurre. Yo no soy guía en ese sentido, sino realmente el llevar a Jesucristo. Mi lema como obispo ha sido, Cristo, único camino. Yo no soy el camino, yo no soy la verdad, yo no soy la vida. El único camino, la única verdad, la única vida es Cristo. El único maestro, el único padre, el único salvador, el único guía es Jesucristo. Para mí lo más importante es que las personas conozcan a Jesús, no que me sigan a mí. Y esté yo o no esté, eso es secundario. Lo importante es que esté Jesucristo. Como decía el Papa San Juan Pablo II cuando venía a México y se iba, la gente decía, no te vayas, y él decía, el Papa se va, pero se queda Jesucristo, que es lo más importante. El Papa es un vicario de Cristo, pero no es Cristo. El obispo, los sacerdotes somos representantes de Cristo, pero no somos Cristo. Cristo se queda, aunque nosotros nos vayamos, Cristo se queda, que eso es lo más importante. Y en la primera lectura escuchamos un texto muy fuerte de Malaquías, capítulo 1, versículos del 14 hasta capítulo 2, versículos del 8 al 10, con unas advertencias muy grandes que dice el Señor. Dice, les voy a dar a ustedes sacerdotes estas advertencias. Si no me escuchan y si no se proponen de corazón dar gloria a mi nombre, yo mandaré contra ustedes la maldición. Ustedes se han apartado del camino, fíjense. Han hecho tropezar a muchos en la ley. Han anulado la alianza que hice con la tribu sacerdotal de Leví. Por eso yo los hago despreciables y viles ante todo el pueblo, pues no han seguido mi camino y han aplicado la ley con parcialidad. Y se pregunta Dios por medio del profeta Malaquías, ¿acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos traicionamos entre hermanos, profanando así la alianza de nuestros padres? Por lo contrario, en la segunda lectura escuchamos lo que decía la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 7 al 13. Y dice unas palabras que a mí me gustaría también repetir, pero no soy digno. Dice, cuando estuvimos entre ustedes, los tratamos
con la misma ternura con la que una madre estrecha en su regazo a sus pequeños. Tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque han llegado a sernos sumamente queridos. Y sigue San Pablo. Sin duda, hermanos, ustedes se acuerdan de nuestros esfuerzos y fatigas, pues trabajando de día y de noche, a fin de no ser una carga para nadie, les hemos predicado el Evangelio de Dios. Y concluye: ahora damos gracias a Dios continuamente, porque al recibirnos ustedes la palabra que les hemos predicado, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que es realmente, palabra de Dios, que sigue actuando en ustedes los creyentes. Qué hermoso texto, a mí me gustaría suscribirlo plenamente. Y por eso nuestro Salmo 131 nos invita a cantar: Señor, consérvanos en tu paz. Señor, dice el Salmo, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos soberbios. Grandezas que superan mis capacidades no pretendo. Estoy, Señor, por lo contrario, tranquilo y en silencio, como niño recién amamantado en los brazos maternos. Que igual en el Señor esperen los hijos de Israel, ahora y para siempre. Señor, consérvame en tu paz. Y recuerden que tenemos un celular para mensajes de texto, 967-155-7448. Señor, Señor, consérvame en tu paz. Señor, Señor, consérvame en tu paz. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos soberbios. Grandezas que superen mis alcances no pretendo. Señor, Señor, consérvame en tu paz. Señor, Señor, consérvame en tu paz. Estoy, Señor, por el contrario, tranquilo y en silencio, como niño recién amamantado en brazos de su madre. Señor, Señor, consérvame en tu paz. Señor, Señor, consérvame en tu paz. Que igual en el Señor esperen los hijos de Israel, ahora y siempre. Señor, Señor, consérvame en tu paz. Señor, Señor, consérvame en tu paz. Respondo ahora algunas preguntas que ustedes me enviaron. Preguntan: ¿dónde están oficiando la misa de 1 de la tarde? Mire, esa misa de 1 de la tarde solamente se celebra en Santo Domingo, pero como Santo Domingo está cerrado, la están celebrando en el Templo de Caridad. En cambio, nosotros tenemos la misa a las 12, no a la 1, en la Plaza Catedral, como está cerrada la catedral por los daños de los terremotos. Alguien más pregunta: ¿cuándo es la celebración de San Martín de Porres? Pues mire, ya pasó. Lamentablemente, cuando me mandan estas preguntas, pues me las mandan el mismo domingo, pero yo puedo responder solo hasta el domingo siguiente. Ya pasó el 3 de noviembre, pero les comparto algunos datos sobre este santo muy querido. Él nació en Lima, Perú, en el año de 1579. 1579. Era hijo ilegítimo de un caballero español y era mulato, digamos, negrito. Y esto le trajo muchas discriminaciones. Quiso ser fraile, pero en aquellos tiempos no permitían que un hijo ilegítimo pudiera llegar a ser sacerdote, y solamente fue admitido como hermano lego, y ahí fue donde demostró su santidad. Ahí demostró su santidad. ¿Cómo lo hacía? En el servicio.
pero sobre todo como enfermero. Fue un gran peluquero, pero aprovechaba de eso para ser un excelente catequista, que hacía mucha oración, especialmente por las noches. Por tanto, lo que importa no es de quién vengo, cuál es el origen, si mi padre o mi madre son buenos o no son tan buenos. Lo importante es cómo es uno. Él, aunque venía de un matrimonio pues no correcto, no adecuado, era como fruto de una violación, sin embargo fue santo, porque lo demostró amando y sirviendo. Lo que hace alguien santo es amar y servir, y servir en las cosas más sencillas, desde barrer, cortar el pelo, atender a los enfermos, hacer oración, hacer penitencia. Esto es lo que importa más si lo hace alguien santo. San Martín de Porres falleció el año de 1639. 1639. Nos encomendamos a su oración para que seamos también buenos servidores unos de otros, empezando por las cosas más sencillas de casa. Alguien también preguntaba, ¿cómo puedo perdonar a mi esposo que me es infiel con una vecina? Esta señora es casada y con hijos. Deposité toda mi confianza en él y no puedo perdonarlo. Ore por mí, con todo gusto. Comprendo su dolor, su tristeza, su decepción, su angustia. Es comprensible totalmente, porque depositar toda la confianza en alguien y que luego le fallen con una persona con la que no es conveniente, obviamente, esa relación, ¿cómo no va a doler? ¿Cómo no va a doler? Oremos por esta señora que nos confiese su problema, pero también, señora, pídele mucho al Señor que le dé la capacidad de perdonar y que Él se arrepienta, que Él se corrija, porque ¿cómo podemos perdonar si alguien sigue fallando? Ojalá que Él se arrepienta, que Él se corrija y que pida perdón y darle el perdón, porque ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Todos fallamos en la vida, todos fallamos en la existencia, por eso Dios nos dice que aprendamos a perdonar pidiéndole, perdónanos como nosotros perdonamos. Vaya que sí cuesta. Y sobre todo a determinadas personas nos cuesta mucho más, con otras es un poco menos. Le decimos, no te preocupes, no pasa nada. Pero estas fallas, estas infidelidades hieren profundamente al corazón. A Jesús le falló muchísimo Pedro, que era el más cercano. Juan no, pero Pedro sí. Y los demás apóstoles igualmente. Y tuvo que perdonarles, les perdonó de todo corazón. Les regresó la confianza que habría que perdérselas. Porque una vez que Pedro dice, yo ni lo conozco a Jesús, y Jesús le había dicho, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y le falla tan gravemente, y sin embargo después de la resurrección le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, te los encomiendo de todas formas. ¿Por qué? Porque Pedro se arrepintió, Pedro lloró por sus pecados. Jesús le perdonó de todo corazón y no le estaba reprochando a cada rato sus errores. Vamos a pedir mucho por usted para que Dios le dé un gran corazón, pero también a su esposo que vuelva a la fidelidad. Lo pedimos con mucha fe y con mucha insistencia al Señor. Les comparto algunas actividades de estos días. Este domingo 5 celebro misa en Tzotzil, ya dentro de un ratito, ahorita a las 9 horas, en la iglesia parroquial de San Juan Diego, allá por La Hormiga. Si todavía pueden ir, vayan corriendo, ahí llegarán a tiempo. También tenemos luego misa a las 12 en la Plaza Catedral. Recuerden, si desean participar, pues lleguen con tiempo por las sillas que nos facilitan, pero si no, lleven sus sillas y su sombrilla. Y la misa de las 7 de la tarde de los domingos que no podemos celebrar en la catedral, la estoy celebrando en el Carmen a las 7 de la tarde. Este lunes 6 atiendo personas que así lo han solicitado en la curia, y por la tarde tengo mi programa habitual de los lunes, Pregúntale al Obispo. Sigo todavía en este servicio mientras terminamos aquí. Pero les informo que hoy, desde hoy hasta el viernes, hacen su retiro espiritual 2 diáconos de nuestra diócesis que pronto van a ser ordenados sacerdotes con el favor de Dios. Son José Alfredo López de Plátanos, allá por el Bosque, será ordenado el 5 de diciembre, allá en Plátanos. Y Margarito Domínguez, que es de Chapultenango, será ordenado allá en su tierra el 18 de noviembre, sábado 18 de noviembre a las 11 de la mañana. Desde ahora les invitamos, pero recemos por ellos, para que se preparen y sean buenos sacerdotes. Este martes 7, atiendo a personas en la curia. Los días 8 o 9, uno de los 2 días,
yo estaré en el encuentro ecuménico de teología india, que es allá en la Colonia Paraíso de la parroquia de Venustiano Carranza, para seguir reflexionando sobre la salud alternativa, las medicinas naturales que Dios nos ha dado. El viernes 10 atiendo nuevamente a las personas en la curia. El sábado 11 tenemos una reunión de pastoral diocesana de la familia. Vienen representantes de los 7 equipos pastorales de la diócesis y tendremos esta reunión para seguir viendo cómo trabajar por la familia. Las familias están sufriendo tanto, están en situaciones muy complicadas. Entonces queremos ver cómo podemos como diócesis seguir apoyando la integración, la fidelidad, el crecimiento en el amor de las familias. Esta reunión será en la Casa Diocesana de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde. Comparto con ustedes algunos datos biográficos de nuestro nuevo obispo, Monseñor Rodrigo Aguilar Martínez. Nació en Valle de Santiago, del estado de Guanajuato, el 13 de marzo de 1952. Por tanto, tiene un poco más de 65 años y medio. Cursó la primaria en su lugar nativo, en Valle de Santiago. Después ingresó al seminario de Morelia, donde hizo sus estudios de humanidades, filosofía y teología. Fue ordenado sacerdote el 25 de julio de 1975. Por tanto, tiene un poco más de 42 años como sacerdote, ya tiene mucha experiencia. Estudió Ciencias de la Educación en Roma en la Universidad Pontificia Salesiana. Después, diplomados en varios estudios y un diplomado en bioética en la Universidad Anáhuac de México. Ha desempeñado distintos cargos, la mayoría en el seminario de Morelia, encargado del seminario menor, luego del seminario mayor, director espiritual, etc. El Papa San Juan Pablo II lo nombró primer obispo de la diócesis de Matehuala, allá en San Luis Potosí, el 28 de mayo de 1997. Después, él ha ocupado distintos cargos en la conferencia episcopal, sobre todo en la dimensión primero de seminarios y vocaciones, después en todo lo que se refiere a la pastoral familiar y a la protección de la vida. El Papa Benedicto XVI lo trasladó de Matehuala a la diócesis de Tehuacán el 28 de enero de 2006. Por tanto, ya tenía ahí un poco más de 10 años en Tehuacán. En la primera diócesis Matehuala trató con comunidades de ascendencia chichimeca, negritos y pames. En Tehuacán con indígenas niguas, mazatecos, mixtecos, zapotecos y sobre todo con hablantes del náhuatl. El Papa lo nombró obispo de esta diócesis apenas el día 3 de noviembre y tomará posesión aquí el 3 de enero, Dios mediante. Lo encomendamos a su oración. Es un obispo de toda nuestra confianza, es un obispo maduro, responsable, sencillo, humilde, muy humano. Yo lo recomiendo mucho y pido a Dios que toda la diócesis lo reciba con un gran corazón. Señor Dios, gracias por todo lo que tú haces y eres en nuestra vida. Tú diriges tu iglesia, diriges nuestra vida. Nos ponemos en tus manos. Bendíceme a mí, bendice al nuevo obispo, bendice esta diócesis, bendícenos a todos. Danos tu gracia y tu paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Un feliz domingo.